Bueno, ya está con nosotros ya Alejandro Castro, usted lo conoce muy bien, él es del despacho Castro Cordero Asesores. Cualquier cosa que necesite le puede escribir alejandro.castroc@outlook.com. Alex, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, buenos Viridiana. días, Buenos días, Gazón. Qué gusto saludarlos, saludar a su audiencia. Muchas gracias. Oye, Alex, teníamos pendientes dos cosas. Una, habíamos estado hablando de pensiones, habíamos estado hablando de amoríos, habíamos estado hablando de matrimonios y no matrimonios. En fin, hemos estado hablando a lo largo de las semanas de esto, pero nos faltaban dos cosas, la compensación económica y la pensión alimenticia económica. Compensatoria. Compensatoria. Es muy interesante. Hemos venido hablando de la pensión alimenticia. Sí. De la pensión. De la pensión que derivaba cuando fallece un cónyuge, un concubino, concubina, estamos hablando en género, y que era asegurado de un ente de seguridad social y que quien tenía derecho a la pensión. Exacto. Y que la Corte había dicho, bueno, el derecho a la pensión la puede tener una o más cónyuges o concubinas. O concubinas. Nada más le recuerdo, si usted no había estado con nosotros, es si yo estoy casado con A y resulta que se muere A y de repente yo voy a heredar lo de A, pues de repente llega un concubino que es B y otro que es C, y entonces yo, según la ley, yo tengo que dividir entre todos los concubinos la pensión. O esposas. O esposas o esposos la pensión. Okay. Entonces, decíamos, la Corte reconoce que existen varias familias. No, bueno, pues eso no había que reconocerlo por la Corte, sino lo que le reconoce son los derechos. Y tal vez tiene cierta razón, decíamos, tal vez tiene cierta razón en reconocer los derechos que tienen estas personas, el segundo matrimonio, el tercer matrimonio, el segundo concubinato, porque se supone que ellos no tenían conocimiento de ello, ¿no? Sí, claro, ellos no tienen la culpa. Digo, al final, exactamente. No había que sancionarlos porque ellos no tuviera la culpa. Es posible. Y de ahí decíamos que también la Corte acaba de resolver una situación muy interesante que es la compensación económica y la pensión alimenticia compensatoria. Ajá. Conocemos la pensión alimenticia. Esa no hay mucho que explicar. Esa solo es cuando es con hijos, ¿no? Con hijos o cuando es dependiente económico el cónyuge o la cónyuge. Okay. Pero esa es temporal, es hasta cierto monto, etcétera. Bueno, ¿qué sucedió? Que una mujer en un divorcio incausado, es muy importante esto porque en el divorcio voluntario uno llega con su convenio con el juez y le dice, declara la disolución del matrimonio. Los dos nos queremos separar, adiós. Y estos son los términos en los que nos vamos a separar. Okay. Entonces no hay mucho que pelear ahí realmente. Okay. Pero en un divorcio incausado, recordemos que ya no existen las causales de antes, como decían, no te voy a dar el divorcio y cosas así. No, ya eso nada más no llegas y le dices, yo ya no quiero seguir casado con esta persona. Aunque la otra persona no quiera, ¿qué me importa? Ya se puede. Exactamente. Porque antes, si la otra no, o el otro no quería divorciarse, ya se tenías que buscar una de las causales, ¿no? Sí, y había unas un poco complicadas de demostrar, pero bueno, llega una señora y le dice al juez, yo quiero que me dé mi esposo, mi entonces esposo, una compensación porque yo me dediqué a la casa y no me pude desarrollar profesionalmente y todos los bienes que se adquirieron solo opera para la separación de bienes. Y esto es obvio porque si es sociedad conyugal, los bienes son de los dos y a la hora de repartirse es a partes iguales, ¿no? Entonces, solo ya entendí. Entonces, esta señora lo que dijo es, yo le he dedicado mi vida a la casa y ahora no me pude desarrollar y eso vale 50,000 pesos mensuales. Eso sería la pensión alimenticia compensatoria. Eso vale 50,000 pesos mensuales. Páguenme mis 50,000 pesos mensuales. Okay. Y eso sería, qué muy buen ejemplo de la pensión alimenticia compensatoria. Pero la compensación económica viene en otro sentido. Dice, bueno, yo me dedico a la casa. Páguenme mi pensión alimenticia compensatoria porque son 50,000 pesos. Pero aparte el señor o la señora, aquí era mujer, entonces aparte el señor, compró 5 casas, 20 coches, 10 terrenos, pues denme la mitad. Madre. Porque yo no pude incrementar mi patrimonio derivado de que me dediqué a la casa. Y la Corte le contesta, tienes toda la razón. El señor dice, no, espérenme, yo me defiendo, eso no viene en la ley. Y la Corte le contesta, no importa. Aunque no esté en la ley, tiene derecho a que se le pague esa compensación económica. Y establece ciertas situaciones muy interesantes, porque le dice, lo único que estoy haciendo es una simetría económica. Tú te pudiste desarrollar porque no te dedicaste a la casa, te dedicaste a trabajar y todos los bienes los compraste a tu nombre.
Bueno, hagamos una simetría económica. No te estoy sancionando, señor. Lo único que estoy haciendo es reparando dándole una compensación a la mujer que se dedicó, en este caso a la mujer que se dedicó a la casa. Es que yo espero que no estemos muy lejos de que las labores domésticas familiares y las labores de cuidado familiares tengan que ser remuneradas. Bueno, yo espero que no estemos muy lejos. Tienen que ser remuneradas o ese trabajo se considera como una aportación económica al matrimonio. Está muy padre en la ley, pero en la calle no lo vivimos. O sea, la persona que se queda a cuidar al abuelito de la familia, a la persona con discapacidad, a los niños, no recibe un sueldo porque le van a decir, es tu responsabilidad, es tu hermano, es tu primo, es tu esposo, es un poco de sobrino. Cultura, que tal vez la tenemos... Está complicado. Tal vez no la tenemos muy clara esa cultura, ¿no? Es un poco Yo de lo que cultura, digo pero nada está en más la ley. es, si esa persona cuidadora o esa persona ama de casa no existiera, tendrías que pagar por esos servicios. Desde luego. Claro. Así es sencillo. Sí, así es claro. sencillo. O no pagarlos. O no pagarlos y no tendrías... Pero también algo va a faltar en tu vida. Te vas a quedar sin alguien. También decía la compensación. Pero está complicado. Yo no estoy del todo convencido. ¿Tú estás de acuerdo? Por supuesto que sí. Oye, pero entonces, a ver, te hago una pregunta, espérame, porque esto de que entiendo que yo como esposo, si yo le digo entonces en este acto de separación a mi mujer que tiene mucho dinero, le digo, oye, a ver, lo que pasa es que yo no me pude desarrollar tanto como yo podía, porque tenía que estar aquí a las 5 de la tarde todos los días ayudándote a lavar los platos, y como tú eres la del dinero, entonces, aun cuando yo hice lo mío, dame una parte de lo tuyo. Esas van a ser las... ¿Dónde está la división para que no abusemos del tema? Esas son las cuestiones interesantes verdaderamente, porque está muy padre muy sencillo definirlo cuando no se trabajaba. Pero cuando sí trabajaba, pero me tenía que salir de la oficina para llevar a los niños a la escuela. Eso sí ya está más complicado. Pero no me permitía aspirar a un mejor puesto, a un mejor salario, ¿no? Claro. Muchas veces... Por mi ausentismo, por mis horarios, Pero oía una entrevista de una mujer precisamente que decía, le preguntaban, ¿cómo llegaste al puesto donde estás? Y ella dijo, porque yo llené todas las casillas como si fuera hombre. Ya sé qué entrevista dices. Y como si fuera hombre. Y le preguntan, ¿cómo? Sí. Y dice, sí, cuando me preguntaron si tenía disponibilidad para viajar, puse sí. Y la mayoría de las mujeres ponían no porque se dedicaban a los hijos. Okay. Entonces, ese puede ser un poco el ejemplo, ¿no? Ya, sí. Ese puede ser un poco el ejemplo. Hacia allá podemos ir. Ahora, la decisión, aquí tal vez voy a recibir muchas llamadas en contra, pero la decisión de poner no o sí era precisamente de la mujer, de la persona. Sí. Aquí en este caso de la persona entrevistada, que ella pone que sí y ocupa un puesto muy importante en una empresa. Porque culturalmente estamos acostumbrados a que si alguien tiene que ceder en horarios y en desarrollo profesional es la mujer. Relacionado con la casa y los hijos es la mujer. La entrevista a la que hace referencia Alejandro es que ella decía, a ver, yo fui la que se perdió en los festivales, yo fui la que no fue a las vacaciones familiares, ella considera que tuvo un rol más masculino porque culturalmente quien hace eso es el rol masculino del hogar. Dice, yo pagué el precio, por así decirlo, del puesto que tengo y de lo que logré profesionalmente. Y en realidad tiene toda la razón. O sea, si alguien quiere desarrollarse sin restricción alguna, va a tener que sacrificar en lo personal. Sí, claro. Tu vida personal y la de familiar. Sí. Que ahí no dudo que en algún momento venga la contraparte, ¿no? Que digan, bueno, pero yo como me dediqué a obtener el dinero, pues denme una compensación económica por el daño emocional que me causó el no haber ido. Dame un premio. A no haber ido al festival de los niños, al cumpleaños, etcétera, ¿no? Ahí no sé si estoy del todo de acuerdo. No, desde luego que no. Porque esa sí es una decisión un poco más personal. La otra no. No lo sé. No lo sé ¿Quién tampoco. cuida a los niños? La guardería. Desde luego, sí. Bueno, pero totalmente. la cerraron. Muchas la cerraron. Bueno, ya la cerraron ahorita. Pero no, a lo que voy, y no estoy en contra, o sea, me parece muy interesante la discusión, porque al final del día, solo si te hubieran obligado a hacerlo y tú hubieras dicho, tú no vas a salir de la casa en 40 años hasta que estos niños no se... Which is true, que a veces se da. Puede llegar a suceder. Pero si no sucede así, la decisión de no trabajar fuera y nada más dedicarte a trabajar dentro es una decisión personal también, ¿no? Claro, y la idea de traerlo aquí a la mesa es enseñar o decirle a la audiencia, estos derechos existen. Puedes ejercer estos derechos. Claro. Si te negaron una pensión en el IMSS, en el ISSSTE, porque no habían pasado más de 6 meses cuando habías contraído un matrimonio, puedes irlo a pedir.
Si estás en una disolución de un matrimonio y te dedicaste al hogar nada más, hombre o mujer, tienes derecho a este tipo de pensiones. Lo importante es, ¿existen estos derechos? Sí. Por ejemplo, la compensación económica no está en el Código Familiar de Yucatán. Ajá. Pero la Corte fue lo que dijo. No importa que no estén en tu Código Familiar o en tu Código Civil, según el Estado. Tienes derecho a recibirlo. Okay. La compensación económica... Y esta mujer ganó. Y le dieron la mitad de el 50%. Oye, entonces es por eso, al final te obligan a... separación de bien, ¿cómo se llama? Mancomunado. A sociedad conyugal. Al final es una sociedad que un día podríamos platicar los grandes beneficios que puede tener. Bien hecho, la sociedad conyugal. ¿Esa cuál es? Cuando son bienes mancomunados, cuando están 50-50. Cuando es una sociedad, sí claro, bueno, puede ser menos. Bueno, puedes establecer, en el contrato puedes establecer menos, puedes establecer más, claro. A mí ya me transaron entonces. Bueno, yo por ejemplo, yo no tengo nada a mi nombre. Toda la vida he puesto todo a nombre de mi esposa. ¿Sociedad conyugal o...? Separación esa de 50-50. Ah, ok. Bueno, pues de todas maneras lo dijiste que está tu nombre, pero que no está tu nombre, pero... nada, absolutamente pero nada. Pero es a partes iguales, al final y a cabo. Pues sí, no hay mucho, pero... No creo que hayas hecho unos sponsorados. No, que hayas preparado un matrimonio para establecer las bases de qué entraba la sociedad y qué no. No, nunca. Yo ya cuando me di cuenta, yo ya estaba... Ya estabas ahí. Ayúdenme, por favor. Déjenme salir. Oye, pero entonces está muy interesante. Y esto que dices creo que es lo valioso. Usted que nos esté escuchando, sepa que existen estos derechos, ¿no? Sepa que existen los derechos, que los puedes ejercer. Fíjate. Que son, por ejemplo, lo de la pensión en el Seguro Social, en el IMSS, que no es prescriptible. Así te hayan negado la pensión hace 5 años, puedes ir a pedirla otra vez. Y a pelearla y ganarla. Uh-huh. Que existe si estás en una disolución de un matrimonio, insisto, incausado y por régimen de separación de bienes, tienes este tipo de derechos. Sí. Ya será cuestión de cada quien cómo los esté ejerciendo, ¿no? Sí, claro. Pero lo que decía, si estás abusando, pues ya será el juez el que dirá si están abusando o no del derecho. Pero existen y lo puedes ejercer. Que esa sería la idea. Y con esto tal vez podríamos completar todo lo que eran las pensiones, la pensión alimenticia, la pensión alimenticia compensatoria, que son temas que muchas veces se terminan de me contaron, me dijeron, son pasó. Y además son tabús, ¿no? No es algo que platiquemos abiertamente. El dinero siempre incomoda en las conversaciones. Y sobre todo cuando no lo tienes. Es más incómodo. A veces no incomoda tanto. Tenerlo. Es más incómodo no tenerlo. No, es que por ejemplo, en un sistema en el que yo creo que muchas mujeres, sobre todo las que están mayormente dedicadas al hogar, viven lo que hoy conocemos como violencia económica, es decir, el control de la persona a través del dinero. A mí sí me parece positivo que existan este tipo de cuestiones que compensan lo que una persona pudo haber vivido dentro de un matrimonio. Sí. O sea, historias como a la señora que le dan una tarjeta de débito y lo que haya aquí, y el marido decide cuánto ponerle esa tarjeta y si se te acabó, se te acabó, y además es para las responsabilidades del hogar. Sí. O sea, ni siquiera para consumo todo, propio. Cumples con Exactamente. todo. Por supuesto que es positivo. Yo lo único que considero es que tienes que ver todo lo que está alrededor de la situación, ¿no? Porque, bueno, una persona que tal vez, hombre o mujer, que no estudió ni la preparatoria, te va a decir es que yo podía haber llegado a ser director general de Banco de México. Sí, claro. Bueno, te faltaba un poco la carrera, ¿no? Bueno, te faltaba la carrera para poder... Es que no pude estudiar. Entonces, es muy... Ahí ya tendríamos que confiar en un juez que pueda determinar los montos correctos. Por eso ¿no? Y las circunstancias. ¿Quiénes son los jueces? Las circunstancias. Oye, no pude estudiar. Pues, sí, cuando te conocí no tenías ni la primaria y nos conocimos a los 75 años claro, y nos casamos a los 76. Está un poco complicado, ¿no? Claro, o sea, creo que ahí es cuestión de criterios y los jueces tienen mucha tarea muy, yo podría decir, muy bonita para analizar. Y sensible. Y poder hacer justicia realmente. Una razón más para proteger a los jueces. Sí, exacto. Por favor, no dejemos que se elijan por voto popular. Necesitamos jueces bien preparados. Bueno, ya hemos hablado de eso. Sería una locura. Sí, no sería una locura. Ojalá que nunca Yo creo que sería una gran juez con mi cédula profesional de nutrición. Soy nutrióloga y yo sé qué es lo mejor para ti. Alex, muchas gracias. Gracias, Viri. Gracias. Ahí lo tiene, Alejandro Castro. Búsquelo si necesita ahí algún consejo o algo. Alejandro.castroc@outlook.com. Alejandro Castro. Vamos a un corte.